Ustedes saben que siempre nos reunimos con amigos. Esta reunión que hacemos a través de la pantalla de televisión y ahora que se ha sumado estos 60 minutos extra para su salud. Digo de amigos que muchas veces no comparten la pantalla, que para ustedes va a ser la bienvenida, pero para mí ya es un gusto porque compartimos realmente hace muchos años una amistad y recorremos los pasillos y de todo lo que tiene que ver con la obesidad, que es el doctor Fernando Martínez Lascano. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gustazo tenerte en el programa. Lo que dije, fuera de cámara siempre estuvimos, ahora es la primera vez que nos toca, así que bienvenido. Así es, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es esto de la obesidad mórbida? ¿Cuáles son las indicaciones, digamos? Yo tengo 17 de más, ¿me puedo operar? Mira, o sea, hay que tener en cuenta que el paciente debe entrar en las pautas internacionales. Esto quiere decir que tiene que tener un índice de masa corporal de 35 con comorbilidades o igual o mayor a 40. Bien, cuando hablas de comorbilidades, ¿son causas posibles que lleven a la muerte? Porque a veces damos vuelta con ese tema de comorbilidad, ¿no? Sí, cuando nos referimos a las comorbilidades hablamos de todas las patologías que asocian a la enfermedad obesidad mórbida. ¿Esto qué quiere decir? Diabetes, hipertensión, problemas de dislipemia, hígado graso y un montón de otros trastornos, tanto metabólicos o no, que ocasionan la obesidad. Cuando venimos en camino para estar contigo aquí al Sanatorio de Allende del Cerro, como lo conoce la gente, aunque está en Villa Belgrano, se me ocurrió, venía escuchando de gente que hablaba de las distintas posibilidades que tiene de llegar a un infarto, llegar a un accidente cerebrovascular, y a veces uno asocia, que incluso Carlos, antes de ingresar a tu consultorio, me decía, che, tenés que tener cuidado, sos una persona joven. ¿Por qué no hablamos de cardiopatías o de problemas cerebrovasculares? Bueno, tiene una relación directa la obesidad con la hipertensión y los problemas cardiovasculares, sean isquémicos o no. O sea, eso está comprobado que con la bajada de peso, sea de la forma que sea, nosotros hablamos particularmente de la cirugía, uno mejora sustancialmente todas esas comorbilidades cardíacas y puede evitar tener ese tipo de complicaciones. Fernando, ¿es la panacea la cirugía de la obesidad mórbida? Es decir, no tengo ganas de dejar de juntarme con amigos, no tengo ganas de comer asado, opérenme y listo. Mira, o sea, se puede operar y seguir con una vida social bien activa. No impide, digamos, no poder salir a cenar y a tener otro tipo de actividad social. Pero sí hay que tener ciertas pautas a cumplir. Claro, yo te lo dirigía más la pregunta, como no tengo voluntad de hacer gimnasia, como no tengo voluntad de dejar de comer, con la operación ustedes me solucionan el problema y arreglo de un plumazo el asunto. No, no es así. O sea, hay que estar dentro de un proyecto, seguir ese proyecto y ese proyecto va a abarcar no solo la dieta, sino la actividad física y tener ciertas pautas que uno debe tener en cuenta, digamos. Bueno, me dijiste, 35 con comorbilidad o más de 40. ¿Cómo calculo el índice de masa corporal? Bueno, el índice de masa corporal se calcula teniendo en cuenta, digamos, el peso por talla al cuadrado. Eso nos da un valor que nos permite objetivar bien el tipo de obesidad que tiene el paciente, el grado de obesidad. Cuando hablamos de índice de masa corporal de 40, hablamos de obesidad mórbida, o sea, aquella obesidad que nos va a traer todas las comorbilidades asociadas, digamos, de las que hablamos antes. Claro, tiene una muy buena relación y acá vamos a hacer el primer comentario para la gente que quizás le peguen el ojo, como yo digo, y es, no es lo mismo tener 10 kilos de más cuando uno mide 1,50 m que tener 10 kilos de más cuando uno mide 2 metros, y ahí es donde está la relación, ¿verdad? Así es, así es. Para eso sirve este índice que nos va a permitir objetivar bien quiénes son los posibles candidatos a la cirugía o no. Bien, justamente, ahora vamos a la gente que es peor que yo, que no la entiende. Ya le dijimos que no es una cuestión de kilos, pero hablamos de obesidad cuando uno tiene ¿qué sobrepeso? Ya sé que la pregunta no es la que corresponde, pero la gente quiere escuchar eso. O sea, es cuando tiene, digamos, el índice arriba de 30. Bien, no porque... Pero no habla de que sea paciente posible candidato a cirugía. Sí aquellos que tienen de 35 para arriba con comorbilidad o 40, como dijimos antes. Bien, ¿quiénes son los candidatos, los pasibles? ¿Quién puede venir y solicitar una cirugía entonces? Bueno, como dijimos anteriormente, digamos aquellos que tienen ese índice establecido que dijimos antes y aquellos que tienen una obesidad prolongada en el tiempo, entre 18 y 65 años, que tienen un riesgo quirúrgico aceptado
que han estado, digamos, han fracasado con tratamiento médico en un equipo multidisciplinario por más de 24 meses. Bien, otra de las preguntas es, que seguro surge de la gente, si ya cuando me quise hacer un procedimiento, porque hablamos de personas de más de 50, por ejemplo, me iban a hacer un reemplazo de rodilla o de cadera, me dijeron que no, que con mi obesidad, con mi problema cardiológico, mi hipertensión, mi diabetes, estoy con mucho riesgo y no sé si salgo de la cirugía. ¿Qué, me puedo operar entonces? Yo creo que no, si no me puedo operar la rodilla, menos el abdomen, ¿qué me puedes decir? Sí, mira, nosotros tenemos muchos pacientes que se han operado. Primero, la cirugía, hemos hecho una cirugía bariátrica, han bajado de peso y eso le ha podido permitir operarse de la rodilla, teniendo reemplazo de rodillas totales o no. Es decir, que soluciona un problema que es el que carga en sí el obeso con sus riesgos. Así es, sí, 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 sí. Fernando, tengo muchas dudas, no me va a alcanzar este programa y vamos a estar hasta fin de año, así que nuevamente bienvenido, muchas gracias y nos encontramos en próximos programas. Perfecto, muchas gracias. Esto es 60 minutos extra para su salud. Y continuamos con nuestro programa, pero ha llegado el momento del bloque del doctor Osvaldo Torres con Por sus Derechos. Hola, ¿cómo les va? Estamos con el doctor Ángel Chapino. Ángel, un gusto que estés con nosotros. Verdaderamente ya te tuteo porque, bueno, sí, ella es la segunda entrevista, así que... doctor Chapino, habíamos hablado en otra oportunidad del tema de la venta domiciliaria y de la venta a distancia por internet. Sí. Hablamos de estas zapatillas que a veces no hacen bajar de peso, etcétera. Y habíamos quedado en un punto donde no habían satisfecho mis expectativas y yo mandaba una carta de documento reclamándole que iba a desistir de la venta porque no había satisfecho lo que yo esperaba del producto. La empresa hace oídos sordos a la carta de documento, o mejor dicho, hace lectura sorda a la carta de documento, la ignora. ¿Cuál es el paso que sigue como consumidor en pos a que no violenten mis derechos como tal? Bien, bueno, doctor, como te comentaba, la normativa establece la posibilidad del arrepentimiento de la contratación por parte del consumidor. En una opción desfavorable al consumidor no se establece la nulidad del contrato. Lo que sí se establece es la prolongación a esta facultad de arrepentimiento hasta que el consumidor reciba la debida información de esta posibilidad de inclinarse para atrás en la contratación. En el caso que el consumidor envíe una carta de documento al domicilio contractual del vendedor y este no conteste la carta, si recibe el remito del envío de la carta de documento, se tiene como por notificado. En el caso que el consumidor se le presenten dudas, él podrá dirigirse a las oficinas de defensa del consumidor y entablar un reclamo escrito contando cómo fue la situación contractual de consumidor-vendedor y cómo fue la modalidad contractual. Se van a establecer audiencias en las cuales podrá llegarse a algún tipo de acuerdo o transacción por los perjuicios ocasionados, y en el caso que sea poco feliz para el consumidor el acuerdo que se arribe, quedará expedita la vía judicial y podrá accionar judicialmente de acuerdo a la normativa establecida. Ahora, vos sabés, doctor Chapino, que la mayoría de estas empresas tienen domicilio en Buenos Aires. Sí, exacto. Y uno los cita en defensa del consumidor en Córdoba, ya sea el municipal o el provincial, y muchas veces no concurren. Más allá de que la provincia o el municipio les puede imponer un sistema de multa para el caso de no comparecencia en la audiencia, si no concurren, me queda la vía judicial nomás. Exacto. ¿Cómo hago para reclamarle judicialmente a esta gente que me devuelve la plata que malgasté en, por ejemplo, las zapatillas? Bueno, dado y considerado la incomparecencia de los representantes que conculcan este tipo de venta, le queda lógicamente al consumidor la vía judicial y podrá aplicar la normativa establecida al consumo y en favor de los derechos de este, en el cual consagra una vía mucho más corta en cuanto al procedimiento a través del juicio abreviado, y en el cual podrá reclamar no solo las erogaciones del capital en el cual pagó el producto que consumió y fue poco feliz, sino también los demás detrimentos que tuvo, digamos, la operación, como ser
los gastos en abogados, los gastos de acceso a la justicia, los gastos o las erogaciones de carta de documentos, todo eso podrá ser reclamado eventualmente en una acción judicial. O sea que conjuntamente al dinero que pagó por el producto que no le sirvió, puede reclamar, por ejemplo, lo que gastó en un abogado, me decía los gastos de justicia, se lo puede Exacto. reclamar. Me imagino que podrá reclamar también un daño moral, si hay un incumplimiento de la expectativa de la persona o no. Podrá reclamarse el daño moral siempre y cuando exista una cierta afección espiritual. Hoy por hoy los juzgados no son muy amigos de establecer la afección espiritual por simple hecho de ponerla o de simple hecho de peticionarla al justiciable. Inclusive el Instituto del Daño Punitivo también está dejándose de lado y en la modificación del Código Civil, la modificación sustancial, al parecer se lo va a incorporar como daño punitivo colectivo y no como daño punitivo individual. O sea, se va alejando un poco la teoría individualista del daño punitivo. ¿Me explico? Sí, perfectamente, pero en el caso, digamos, aunque parezca reiterativo de la Sí. zapatilla, si hay un daño moral a la persona porque tiene toda una expectativa de bajar de peso, etcétera, y de pronto se encuentra que no hay resultados. En ese caso, diríamos que correspondería o no. Podría una persona en la cual está excesivamente de peso, una persona que está con enfermedad en cuanto a esta patología, alegar una afección moral, lógicamente. Doctor Chapino, y cuando yo los tengo que demandar a esta gente, que esto es un tema sumamente importante, Sí. ¿dónde los demando? Porque, digamos, yo lo compré en Córdoba el producto, pero ellos tienen domicilio contractual en Buenos Aires. Yo quiero buscar un abogado de Buenos Aires, lo puedo hacer acá de Córdoba en razón de que el contrato se perfecciona, digamos, acá, se cumplimentó acá. ¿Cómo es la operativa? La operatividad en cuanto a la competencia o el juzgado que va a entender en este tipo de cuestiones favorece al consumidor, en este caso, y podrá entablar o incoar la acción en el domicilio de este último. Perfecto. Pero es importante a veces decirle a la gente, yo a veces le digo que cuando firmen un contrato con estas empresas de Buenos Aires, que no le pongan, que no le fijen domicilio en Buenos Aires. Exacto, O sea, que no se establezca una renuncia expresa a litigar, digamos, donde uno celebra el contrato propiamente dicho. doctor, ¿has tenido algún caso que han venido a reclamar? Sí, justamente hemos tenido hace muy poco reclamos básicamente sobre ventas domiciliarias en las cuales las personas por el efecto sorpresas vienen acá, celebran un contrato y se arrepienten porque el producto adolece de defectos serios y no tenían la información suficiente como para poder retractarse y que no se perfeccione de esta forma el contrato. ¿Me estás hablando de qué productos sin Por dar marca, ejemplo, obviamente? Ollas, Ajá. las ollas, por ejemplo, productos de higiene personal. Se dio muchos de esos tipos de casos. Doctor, muchísimas No, gracias y por favor. vamos a seguir en próximos programas. Muchas gracias a usted.